Un hombre adinerado adoptó a una niña pobre de la calle. Su mujer enfadada la quiso abandonar, pero cuando su hijo mayor la vio, se quedó pálido. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras el mar, imponente y eterno, golpeaba con fuerza las rocas del pequeño pueblo costero. El viento salado, cargado de historias de tiempos pasados, susurraba entre las casas de madera, llevando consigo el aroma de la brisa marina y el eco de las vidas que allí transcurrían. Ana Valdés, una joven de 23 años, se encontraba en la playa, recogiendo algunas conchas y plantas marinas que utilizaría más tarde en los remedios que su madrina, Rosario, le había enseñado a preparar. Desde niña, Ana había aprendido a trabajar con lo que la naturaleza ofrecía, convirtiendo lo ordinario en algo extraordinario, en una cura, en un alivio. El pueblo era un lugar olvidado por el tiempo, donde la vida transcurría con una lentitud casi desesperante, pero para Ana era el único hogar que había conocido. Allí, bajo la tutela de Rosario, había aprendido no solo a sobrevivir, sino a entender el lenguaje silencioso de las plantas y el poder curativo que albergaban. Pero ese día, mientras sus pies descalzos se hundían en la arena húmeda, Ana sentía que algo en el aire había cambiado. Una inquietud desconocida la invadía, como si el viento trajera consigo una advertencia, un presagio de que su vida, hasta entonces marcada por la rutina, estaba a punto de tomar un giro inesperado. El regreso a casa, una pequeña cabaña de madera situada en las afueras del pueblo, se sintió más largo de lo habitual. Cada paso que daba hacia la que había sido su refugio durante años parecía pesar más en su corazón. Al cruzar el umbral, la ausencia de Rosario se hacía más palpable. La cabaña, que antes resonaba con la calidez de su voz y el suave crujir del fuego en la chimenea, ahora estaba envuelta en un silencio que se sentía casi opresivo. Rosario había fallecido unas semanas atrás, y desde entonces Ana había tenido que enfrentarse a una soledad que la consumía día a día. Mientras ordenaba las plantas que había recogido, Ana notó un pequeño cofre en la esquina del cuarto, uno que nunca antes había visto. Con curiosidad, lo tomó y al abrirlo, descubrió un diario antiguo y una llave oxidada. Las manos de Ana temblaron ligeramente al sostener esos objetos que habían pertenecido a Rosario. Decidida a entender qué secretos guardaban, se sentó junto a la ventana y comenzó a leer el diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre remedios y recetas que Rosario había utilizado a lo largo de los años, pero a medida que avanzaba, Ana se dio cuenta de que ese diario no solo era un registro de conocimientos, sino también una crónica de la vida de Rosario, una vida llena de sacrificios y misterios. La llave, según describía Rosario, pertenecía a una antigua propiedad familiar en las montañas, un lugar donde había practicado sus conocimientos de manera más profunda, lejos de las miradas curiosas del pueblo. La idea de un lugar secreto, lleno de historia y significado, encendió una chispa de esperanza en el corazón de Ana, pero también trajo consigo un sentimiento de incertidumbre. Justo cuando Ana empezaba a procesar todo lo que había descubierto, un ruido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrirla se encontró con un hombre alto y bien vestido, cuya presencia contrastaba con la humildad del entorno. Sus ojos, de un color gris penetrante, la miraron con una mezcla de curiosidad y determinación. «Disculpa la intromisión», dijo el hombre con voz firme pero amable. «Soy el doctor Alejandro Montiel. Estoy buscando a un paciente que debía estar en una clínica cercana, pero me informaron que podría estar aquí, en este pueblo». Ana, aún sorprendida por la llegada inesperada, asintió lentamente. Había oído hablar del doctor Montiel, un médico famoso en todo el país, pero nunca imaginó que alguien como él podría aparecer en un lugar tan remoto. Con su acostumbrada hospitalidad, invitó al doctor a entrar, aunque la cabaña no podía compararse con la elegancia a la que seguramente estaba acostumbrado. «Sí, lo conozco», respondió Ana mientras servía un poco de té de hierbas. «Ha estado muy enfermo, y aunque intenté ayudarlo, su condición es complicada». Alejandro observó a la joven con detenimiento mientras ella hablaba con una tranquilidad que le sorprendió. Había tratado con muchos médicos y asistentes a lo largo de su carrera, pero había algo en Ana que le intrigaba,
una serenidad y confianza en sus habilidades que no solía ver. Mientras ella le explicaba cómo había utilizado plantas medicinales para aliviar el dolor del anciano, Alejandro no pudo evitar admirar la destreza con la que había manejado la situación, especialmente en un lugar con tan pocos recursos. Después de un breve silencio, Alejandro tomó una decisión impulsiva, algo poco común en él, que siempre había sido un hombre de lógica y análisis. Tu conocimiento es impresionante, Ana. No puedo ofrecerte mucho en este momento, pero si alguna vez consideras dejar este lugar, me encantaría que trabajes conmigo en mi clínica. Creo que podrías aprender mucho y también podrías ayudar a muchas personas. Las palabras del doctor resonaron en la mente de Ana mientras él salía de la cabaña, dejándola con la promesa de regresar por el paciente en cuanto fuera posible. Ana se quedó de pie en la puerta, mirando cómo el auto del doctor se alejaba por el camino polvoriento, mientras las olas seguían golpeando las rocas con la misma furia de siempre. Pero algo en su interior había cambiado. La oferta de Alejandro, aunque inesperada, le ofrecía una salida de la soledad y una oportunidad para usar sus habilidades en un ámbito más amplio. Esa noche, mientras leía las últimas páginas del diario de Rosario, Ana se dio cuenta de que su vida estaba a punto de tomar un rumbo desconocido. La pequeña cabaña que había sido su hogar durante tantos años, ahora se sentía demasiado pequeña para contener sus sueños. Las montañas, con su misterioso refugio, la llamaban, pero también lo hacía la promesa de un nuevo comienzo en la clínica del doctor Montiel. Y mientras el viento seguía susurrando fuera, Ana decidió que era hora de seguir adelante, de dejar atrás el pasado y aventurarse en lo desconocido. El viento del cambio había llegado, y Ana estaba lista para enfrentarlo. La mansión Montiel se alzaba imponente al final de un camino arbolado, con sus columnas de mármol blanco y sus grandes ventanales que reflejaban el sol del mediodía. Para Ana, que había pasado toda su vida en una cabaña humilde de madera, el contraste era abrumador. Mientras el coche del doctor Alejandro Montiel avanzaba lentamente por el camino de grava, Ana no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y nerviosismo. El jardín que rodeaba la mansión era un mar de flores perfectamente cuidadas, y las fuentes de piedra, con sus esculturas detalladas, añadían un toque de majestuosidad que parecía salido de un cuento de hadas. Sin embargo, a medida que el coche se detenía frente a la entrada principal, Ana sintió un nudo en el estómago. Alejandro salió del coche primero y le ofreció una sonrisa tranquilizadora a Ana, quien aún no podía creer que estaba a punto de entrar en un mundo tan diferente al suyo. Al bajar del coche, sus pies tocaron el suelo firme de la entrada y la sensación de estar fuera de lugar se intensificó. Mientras se acercaban a la puerta principal, Ana respiró hondo, preparándose para lo que vendría. La puerta se abrió antes de que Alejandro pudiera tocar el timbre, revelando a una mujer de aspecto severo, con el cabello recogido en un moño impecable y un vestido que exudaba elegancia. Sus ojos, de un gris frío, se posaron en Ana con una mirada que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada. «Elena, ella es Ana Valdés», dijo Alejandro con su habitual cortesía. «Ana, esta es mi esposa, Elena Montiel». Elena no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desaprobación mientras inspeccionaba a Ana de arriba a abajo. Sin embargo, mantuvo su compostura, ofreciendo una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos. «Bienvenida», dijo Elena con voz neutral, antes de dar un paso atrás para permitirles entrar. «Estoy segura de que te sentirás cómoda aquí». Ana sintió el peso de esas palabras, cargadas de un juicio apenas disfrazado. Entró en la mansión, sintiéndose pequeña ante la grandiosidad del lugar. El vestíbulo era un espacio amplio, con un techo alto decorado con frescos y un suelo de mármol pulido. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que parecían pertenecer a otra época, y un gran candelabro de cristal colgaba del techo, reflejando la luz en miles de pequeños destellos. La opulencia del lugar era abrumadora, y Ana, por un momento, se sintió como una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Alejandro, notando la incomodidad de Ana, colocó una mano reconfortante en su hombro. «Ven, te mostraré tu habitación», dijo con una sonrisa amable, guiándola por un largo pasillo adornado con retratos familiares y muebles antiguos. El pasillo parecía interminable, y cada paso que Ana daba la alejaba más del mundo que conocía.
Finalmente llegaron a una puerta de madera tallada que Alejandro abrió para revelar una habitación que, aunque pequeña en comparación con el resto de la mansión, era más lujosa de lo que Ana había imaginado. Un gran ventanal permitía la entrada de la luz del sol, iluminando una cama cubierta con un edredón de terciopelo, un armario de madera oscura y una pequeña mesa con un espejo dorado. «Espero que te guste», dijo Alejandro observando su reacción. «Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo». Ana asintió en silencio, aún asimilando la situación. Estaba agradecida por la amabilidad de Alejandro, pero no podía ignorar la sensación de que cada objeto en la habitación le recordaba que estaba muy lejos de su hogar. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre su situación, un suave golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo pasar?», dijo una voz femenina desde el otro lado. Alejandro abrió la puerta y una joven de cabello oscuro y ojos penetrantes entró en la habitación. Su belleza era indiscutible, pero había algo en su porte que emanaba una mezcla de altivez y tristeza. «Ana, te presento a Gabriela, mi sobrina», anunció Alejandro. «Gabriela, ella es Ana, la nueva asistente en la clínica». Gabriela le dirigió a Ana una mirada que parecía penetrar más allá de la superficie. No sonrió ni hizo ningún esfuerzo por ocultar su indiferencia. «Es un placer conocerte», dijo Gabriela, aunque sus palabras carecían de calidez. Ana intentó responder con cortesía, pero la frialdad de Gabriela la hizo sentir aún más fuera de lugar. No pasó mucho tiempo antes de que Gabriela se despidiera con una excusa vaga, dejando a Ana y Alejandro solos nuevamente. «Gabriela puede parecer un poco reservada al principio, pero es una buena persona», explicó Alejandro, como si sintiera la necesidad de suavizar la impresión que Gabriela había dejado. Ana asintió, pero en su interior no podía evitar sentirse inquieta. Había algo en la forma en que Gabriela la miraba, una mezcla de desaprobación y desconfianza que no había sentido antes. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que Alejandro se ofreció a mostrarle el resto de la mansión. A medida que caminaban por los pasillos y salas de la casa, Ana quedó aún más impresionada por la riqueza y el esplendor que la rodeaba. Cada habitación contaba una historia diferente, desde la biblioteca con estanterías repletas de libros antiguos hasta el salón principal con sus lujosos sofás y alfombras persas. Pero lo que más llamó su atención fue un retrato que colgaba en una de las paredes del salón. Un hombre joven y apuesto, con una expresión seria y un aire de rebeldía en sus ojos. «Él es Fernando, nuestro hijo», dijo Alejandro al notar su interés. «Está fuera en este momento, pero pronto lo conocerás». Ana asintió, sintiendo una extraña curiosidad por el hombre en el retrato. Algo en su mirada le resultaba familiar, como si ya hubiera visto esos ojos en algún lugar, aunque no podía precisar dónde. Finalmente, Alejandro la llevó a la cocina, donde una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y manos callosas, estaba preparando la comida. «Carmen, ella es Ana», dijo Alejandro. «Ana, esta es Carmen, nuestra ama de llaves. Si necesitas algo, no dudes en preguntarle». Carmen sonrió cálidamente a Ana, y en su mirada Ana encontró un destello de bondad genuina, algo que la hizo sentir un poco más cómoda en ese entorno tan desconocido. «Encantada de conocerte, Ana», dijo Carmen mientras se limpiaba las manos en el delantal. «Espero que te sientas como en casa». Ana agradeció a Carmen con una sonrisa, sintiendo que, al menos en la cocina, había encontrado un lugar donde no se sentía juzgada. Pero mientras se preparaba para comenzar su nueva vida en la mansión Montiel, Ana sabía que su verdadero desafío no estaba en adaptarse a la opulencia, sino en ganarse la aceptación de quienes la rodeaban, especialmente de Elena y Gabriela, cuyas miradas seguían pesándole como una sombra. Esa noche, mientras Ana se acomodaba en su nueva habitación, reflexionó sobre los cambios que había experimentado en tan poco tiempo. Había dejado atrás todo lo que conocía para aventurarse en un mundo que, aunque lleno de posibilidades, también estaba lleno de peligros ocultos. Sin embargo, a pesar de sus miedos, Ana se prometió a sí misma que no dejaría que las primeras impresiones la desanimaran. Sabía que, para ganarse un lugar en la mansión Montiel y cumplir con su propósito, necesitaría demostrar su valía no solo en la clínica, sino también en el difícil terreno de las relaciones humanas. La primera semana de Ana en la mansión Montiel
Fue un torbellino de emociones y adaptaciones. Aunque la majestuosa residencia ofrecía todas las comodidades imaginables, Ana no podía evitar sentir una constante presión en el aire, como si cada uno de sus movimientos estuviera siendo observado y juzgado. Sin embargo, encontró consuelo en su trabajo en la clínica junto a Alejandro. Cada día, cuando cruzaba las puertas de la clínica, sentía que dejaba atrás las tensiones de la mansión y entraba en un mundo donde sus conocimientos y habilidades eran valorados. Alejandro era un maestro paciente y generoso. Le enseñaba con dedicación, explicando las complejidades de la medicina moderna mientras se sorprendía de la sabiduría ancestral que Ana había heredado de Rosario. Juntos, empezaron a combinar sus conocimientos, experimentando con tratamientos que unían lo mejor de ambos mundos. Los pacientes pronto notaron la diferencia y la clínica comenzó a ganar una reputación aún mayor gracias a los métodos innovadores que estaban desarrollando. Sin embargo, cada día, al regresar a la mansión, Ana sentía cómo la tensión volvía a envolverla. Elena apenas le dirigía la palabra, limitándose a frías cortesías cuando se cruzaban en los pasillos. Gabriela, por otro lado, parecía disfrutar de hacerla sentir incómoda. Había una crueldad sutil en sus comentarios y en la forma en que la miraba, siempre con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Aunque Carmen intentaba ser amable, Ana no podía evitar sentir que la mujer estaba atrapada en medio de un juego de poderes que no comprendía del todo. Una noche, después de una jornada especialmente larga en la clínica, Ana decidió que era momento de sumergirse nuevamente en el diario de Rosario. Sentada en la pequeña mesa de su habitación, bajo la suave luz de una lámpara de mesa, abrió el diario por donde lo había dejado. A medida que leía, las palabras de Rosario la transportaban a un tiempo y lugar diferentes, a un mundo donde la curandería no era solo una práctica, sino un estilo de vida profundamente arraigado en las tradiciones de su familia. Las páginas del diario revelaban no solo recetas de remedios naturales, sino también historias de sacrificio y perseverancia. Rosario había escrito sobre cómo su madre y su abuela habían enfrentado la adversidad, manteniendo vivas las enseñanzas ancestrales a pesar de la desaprobación y el escepticismo de los demás. Ana se dio cuenta de que su madrina no solo le había dejado un legado de conocimientos, sino también una responsabilidad. Continuar con la tradición familiar y proteger ese conocimiento en un mundo que a menudo lo despreciaba. Pero lo que más capturó la atención de Ana fue una serie de entradas que mencionaban el refugio en las montañas. Rosario había descrito el lugar como un santuario, un espacio sagrado donde las mujeres de su familia habían practicado sus artes curativas durante generaciones. Sin embargo, también había advertido que el refugio guardaba secretos, algunos de los cuales podrían ser peligrosos si caían en las manos equivocadas. La llave que había encontrado junto al diario parecía ser la que abriría las puertas de ese lugar misterioso. A medida que leía, Ana sintió una creciente necesidad de visitar ese refugio. Sabía que debía ser cautelosa, pero algo en su interior le decía que ese lugar era crucial para comprender plenamente su herencia y para encontrar su propio camino. Pero mientras sus pensamientos se enfocaban en el refugio, las palabras finales de una de las entradas del diario la sacaron de su ensoñación. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Confía en tu intuición y recuerda que los más cercanos pueden ser los más peligrosos. Estas palabras resonaron en la mente de Ana mientras cerraba el diario. No podía ignorar la advertencia de Rosario, especialmente ahora que estaba viviendo en un entorno donde la desconfianza y la manipulación parecían ser moneda corriente. Gabriela, con su actitud fría y calculadora, y Elena, con su distante indiferencia, parecían encajar perfectamente en esa advertencia. Pero ¿cómo podía saber en quién confiar cuando todo a su alrededor parecía envuelto en un velo de misterio? Decidida a no dejarse llevar por el miedo, Ana se concentró en su trabajo en la clínica. Cada día, al tratar a los pacientes, encontraba una paz y un propósito que la ayudaban a enfrentar las tensiones en la mansión. Sin embargo, no podía ignorar la creciente hostilidad de Gabriela. La sobrina de Elena no perdía oportunidad para lanzar comentarios sarcásticos o hacer preguntas incómodas que dejaban a Ana sintiéndose vulnerable. Además, Ana comenzó a notar pequeños detalles que la inquietaban, cosas en su habitación que no estaban donde las había dejado, conversaciones en susurros que se detenían abruptamente cuando entraba en una habitación
y la constante sensación de que alguien la estaba vigilando. Un día, mientras Ana estaba organizando las hierbas en la pequeña sala que había adaptado para preparar sus remedios, Gabriela apareció en la puerta, apoyada despreocupadamente en el marco. «Parece que te has adaptado bien a este lugar», dijo Gabriela, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ana asintió, intentando mantener la compostura. «Estoy aprendiendo mucho», respondió con suavidad mientras seguía con su tarea. «Espero que sepas lo afortunada que eres», continuó Gabriela dando un paso dentro de la sala. «No todos tienen la suerte de encontrar a alguien como mi tío, dispuesto a ayudar a cualquiera que llegue de la nada». Ana levantó la mirada, notando el veneno en las palabras de Gabriela, aunque disfrazado de amabilidad. «Lo sé», respondió Ana manteniendo su tono neutro. «Estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha dado». Gabriela se acercó, sus ojos clavándose en los de Ana con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Espero que no lo decepciones», dijo en voz baja antes de girarse y salir de la sala, dejando a Ana con una sensación de desasosiego. Esa noche, mientras volvía a leer el diario de Rosario, Ana no pudo evitar pensar en las palabras de Gabriela. La advertencia de su madrina resonaba más fuerte que nunca, y Ana se dio cuenta de que necesitaba ser cautelosa. Decidió que era momento de investigar más sobre el refugio en las montañas, pero sabía que tendría que hacerlo en secreto, lejos de las miradas inquisitivas de Gabriela y Elena. El siguiente día, durante una conversación con Alejandro, Ana mencionó de manera casual que le gustaría tomarse un tiempo para explorar las montañas cercanas. Alejandro, siempre dispuesto a apoyarla, no vio ningún problema y le sugirió algunas rutas que podrían interesarle. Sin embargo, cuando mencionó sus planes a Carmen, la reacción de la ama de llaves fue extrañamente evasiva. «Las montañas pueden ser peligrosas si no las conoces bien», dijo Carmen, evitando el contacto visual. «Deberías tener cuidado, Ana». Aunque Carmen no dijo nada más, Ana sintió que había algo más detrás de esas palabras, algo que Carmen no estaba dispuesta a revelar. Decidida a seguir adelante con su plan, Ana se preparó en silencio para su viaje al refugio, consciente de que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar su vida para siempre. El diario de Rosario había encendido una llama en el interior de Ana, una llama que ahora la guiaba hacia un destino incierto pero necesario. Sabía que no podía confiar en todos los que la rodeaban y que debía ser cautelosa, pero también sabía que su misión iba más allá de las intrigas de la mansión Montiel. Estaba decidida a desentrañar los secretos de su familia y a encontrar su lugar en el mundo, aunque eso significara enfrentarse a los peligros que acechaban en las sombras. Con cada día que pasaba, Ana se sentía más segura de que el refugio en las montañas era la clave para entender su pasado y forjar su futuro. Pero mientras planificaba su viaje, las tensiones en la mansión seguían aumentando y Ana comenzó a darse cuenta de que no solo estaba luchando por su legado, sino también por su propia supervivencia en un entorno donde las verdaderas intenciones de las personas estaban tan ocultas como los secretos que ella misma intentaba descubrir. Las primeras semanas en la mansión Montiel habían sido un desafío constante para Ana. Aunque su trabajo en la clínica junto a Alejandro le brindaba una satisfacción inmensa, las tensiones en la mansión no dejaban de aumentar. Gabriela, en particular, había intensificado sus esfuerzos por hacer que Ana se sintiera fuera de lugar. Su hostilidad, sutil pero constante, estaba comenzando a minar la confianza de Ana. Cada vez que Ana cruzaba el umbral de la mansión después de un día en la clínica, sentía el peso de las miradas críticas, especialmente la de Gabriela. Elena, aunque distante, no mostraba la misma animosidad abierta, pero su indiferencia era casi igual de hiriente. En contraste, Alejandro seguía siendo un apoyo incondicional, alentándola y valorando sus conocimientos en medicina herbolaria. Sin embargo, Ana sabía que no podía depender solo de su mentor. Debía encontrar una forma de lidiar con las tensiones que se gestaban en el hogar. Una tarde, mientras Ana estaba en la pequeña sala que había acondicionado para sus preparaciones herbolarias, Gabriela hizo una entrada inesperada. Sus tacones resonaron en el suelo de madera, anunciando su presencia con una autoridad que Ana ya comenzaba a reconocer. «Veo que estás ocupada, como siempre», comentó Gabriela, mirando con desdén los frascos y plantas que Ana tenía esparcidos sobre la mesa. Ana mantuvo la calma,
consciente de que cualquier reacción podría ser utilizada en su contra. «Estoy preparando un remedio para uno de los pacientes», respondió con serenidad. «El doctor Montiel cree que podría ser útil para aliviar sus síntomas». Gabriela esbozó una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Es fascinante, ¿no crees? ¿Cómo algo tan rudimentario puede ser considerado útil aquí?» Gabriela tomó uno de los frascos y lo sostuvo a la luz, examinando el contenido con una mezcla de curiosidad y desprecio. Aunque, claro, en un lugar como este, ¿quién sabe lo que puede suceder? Ana sintió el ataque velado en las palabras de Gabriela, pero no dejó que su rostro mostrara la incomodidad que sentía. «Lo importante es que funcione», replicó, manteniendo un tono neutral. «Y hasta ahora los pacientes han mostrado mejoría». Gabriela dejó el frasco en la mesa con un gesto despreocupado y se acercó a Ana, invadiendo su espacio personal. «Sabes, Ana», dijo en un susurro que tenía un tono amenazante, «este no es tu mundo. Puede que pienses que estás ganando influencia aquí, pero te advierto que la gente como tú no dura mucho en lugares como este. Las cosas pueden volverse complicadas si no sabes manejarte bien». Ana sostuvo la mirada de Gabriela, sin dejarse intimidar. Aunque sentía un nudo en el estómago, se negó a mostrar debilidad. «Gracias por el consejo», dijo con firmeza. «Seré cuidadosa». Gabriela le dedicó una última mirada de superioridad antes de salir de la sala, sus tacones resonando en el pasillo. Ana se quedó sola, con el eco de las palabras de Gabriela reverberando en su mente. Sabía que Gabriela no hablaba solo por hablar, la advertencia era real y Ana tendría que estar preparada para cualquier cosa. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Ana decidió que no podía seguir dejándose intimidar. Necesitaba entender mejor el juego que se estaba jugando en la mansión Montiel. Decidió prestar más atención a su entorno, notar las pequeñas cosas que antes podrían haber pasado desapercibidas. Sabía que Carmen, la ama de llaves, tenía una visión más cercana de lo que ocurría en la casa, y decidió tratar de ganarse su confianza sin levantar sospechas. Durante los días siguientes, Ana hizo un esfuerzo consciente por acercarse a Carmen. En conversaciones aparentemente triviales, comenzó a preguntar sobre la historia de la mansión, sobre Gabriela y sobre la relación entre los miembros de la familia. Carmen, aunque reservada al principio, comenzó a soltar pequeños detalles, nada demasiado revelador, pero lo suficiente como para que Ana empezara a armar un cuadro de las dinámicas familiares. Lo que Ana descubrió le preocupó aún más. Gabriela no era simplemente una joven rica y consentida, era una mujer con un pasado doloroso, marcada por la tragedia de la muerte de sus padres, de la cual siempre había sospechas de que no había sido un accidente. Había crecido bajo la tutela de Elena, quien, a pesar de ser su tía, había ejercido un control estricto sobre ella, moldeándola para adaptarse a las expectativas sociales y familiares. Gabriela había aprendido a manipular y controlar a su entorno, utilizando su belleza y su ingenio para mantener su posición en la familia. Carmen también mencionó que Gabriela había tenido un romance fallido con un hombre que se había aprovechado de su vulnerabilidad, lo que solo había endurecido su carácter. Ahora, veía a Ana como una amenaza, no solo por la atención que recibía de Alejandro, sino porque, en el fondo, Gabriela temía perder el control que tanto se había esforzado por mantener. Ana también se dio cuenta de que no solo Gabriela representaba un peligro. Elena, aunque no tan activa en las intrigas como su sobrina, tenía sus propias reservas sobre Ana. Para Elena, la presencia de Ana en la mansión representaba un desafío a la estabilidad que había construido a lo largo de los años. Su desaprobación hacia Ana no era tanto por su origen humilde, sino porque veía en ella a una persona que podría desestabilizar la frágil paz en su hogar. Con esta nueva comprensión, Ana decidió que debía ser aún más cuidadosa en cómo manejaba sus interacciones con la familia. No podía permitirse el lujo de caer en las trampas de Gabriela, ni podía confiar completamente en nadie, ni siquiera en Carmen, cuya lealtad seguía siendo incierta. Un día, mientras estaba en la clínica, Alejandro le pidió que lo acompañara a una visita a un paciente que vivía en las montañas cercanas. Aunque Ana aceptó con entusiasmo, sabía que esta sería la oportunidad perfecta para explorar el refugio del que Rosario hablaba en su diario. Mientras Alejandro se encargaba de la visita, Ana planeaba cómo escabullirse por unas horas para buscar el refugio. Sin embargo,
Gabriela, siempre atenta, comenzó a sospechar que Ana estaba tramando algo. Esa noche, Ana se retiró a su habitación con el corazón acelerado. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción. Si quería encontrar su lugar en el mundo, debía enfrentarse a los desafíos que se le presentaban, por muy intimidantes que fueran. Con cada día que pasaba, Ana sentía que se acercaba a un punto de quiebre. Las intrigas y manipulaciones en la mansión Montiel eran solo el preludio de algo mucho más grande. Ana sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Y mientras la sombra de Gabriela seguía acechando en los pasillos de la mansión, Ana se preparaba para enfrentar el próximo desafío, sabiendo que su supervivencia dependía no solo de su habilidad para curar, sino también de su capacidad para navegar en el oscuro laberinto de secretos y mentiras que la rodeaban. El ambiente en la mansión Montiel se tornaba cada vez más tenso con cada día que pasaba. Las intrigas de Gabriela habían sembrado dudas y malentendidos entre los miembros de la familia, y Ana sentía que el peso de esas manipulaciones comenzaba a afectarla más de lo que quería admitir. A pesar de su creciente incomodidad, Ana seguía concentrada en su trabajo en la clínica, encontrando en la medicina y en los pacientes un refugio contra las tempestades emocionales que se desataban en la mansión. Una tarde, mientras Ana organizaba las hierbas en la sala de la clínica, Fernando Montiel hizo su aparición después de una larga ausencia. Había estado fuera de la ciudad por negocios, o al menos eso era lo que le habían dicho a Ana. Su llegada fue inesperada y cargada de tensión. Desde el primer momento en que entró en la sala, Ana sintió una mezcla de emociones que la confundieron. Fernando, con su porte altivo y sus ojos llenos de una intensidad indescifrable, era una presencia dominante que no podía ignorar. «Así que tú eres la famosa Ana», dijo Fernando, su voz grave y teñida de un tono burlón. Ana levantó la vista de su trabajo y se encontró con su mirada. A pesar de la frialdad en su tono, había algo en esos ojos que la intrigaba, algo que sugería una batalla interna que él mismo luchaba por controlar. «Sí, así es», respondió Ana con serenidad, aunque su corazón latía con fuerza. «He estado ayudando en la clínica desde hace unas semanas». Fernando esbozó una sonrisa que parecía más un gesto de desafío que de amabilidad. «He oído mucho sobre ti», dijo caminando lentamente alrededor de la sala, examinando los frascos y las hierbas con un interés superficial. «Parece que has causado una gran impresión aquí». Ana se preguntó qué había oído exactamente Fernando, pero decidió no preguntar. En lugar de eso, mantuvo la calma y continuó con su trabajo. «Hago lo mejor que puedo», respondió. «Solo intento ayudar». Fernando se detuvo y la miró fijamente, como si intentara descifrar algo en su rostro. «Eso dicen todos», replicó con un tono que denotaba escepticismo. «Pero no todos lo hacen con las mismas intenciones». Ana sintió el veneno detrás de sus palabras, pero no se dejó intimidar. Era consciente de que Fernando estaba influenciado por las mentiras de Gabriela y que probablemente lo veía como una amenaza a la estabilidad de su mundo. «Mis intenciones son simples», dijo Ana sin apartar la mirada. «Estoy aquí para aprender y ayudar a los demás, nada más». Fernando pareció evaluar su respuesta durante unos segundos antes de dar un paso atrás, como si hubiera decidido que no valía la pena continuar con la confrontación. Sin embargo, antes de salir de la sala, se giró hacia ella con una expresión que mezclaba la curiosidad con la confusión. «Te estaré observando, Ana», dijo, y con esa advertencia se marchó. Ana se quedó sola, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. La confrontación con Fernando la había dejado inquieta, pero también había despertado en ella un sentimiento que no esperaba. A pesar de su actitud fría y distante, Ana no podía negar que había algo en Fernando que la atraía, algo que la hacía querer conocer al hombre detrás de la máscara de desdén. Esa noche, mientras Ana se retiraba a su habitación, no podía dejar de pensar en el encuentro con Fernando. Sus pensamientos la mantenían despierta, y no fue hasta bien entrada la madrugada que finalmente logró conciliar el sueño. Al día siguiente, mientras Ana se dirigía a la clínica, fue sorprendida por la llegada de un visitante inesperado, Sebastián Vargas. La noticia de su llegada se extendió rápidamente por la mansión, y Ana se encontró de frente con él al cruzar el vestíbulo.
Sebastián era un hombre de aspecto noble, con una sonrisa sincera y una mirada cálida que contrastaba profundamente con la frialdad de Fernando. «Ana, es un placer finalmente conocerte», dijo Sebastián, extendiéndole la mano con una amabilidad que la hizo sentir aliviada. Ana estrechó su mano, sorprendida por la calidez de su gesto. «El placer es mío, Sebastián», respondió, sintiendo una conexión inmediata con él. Sebastián había venido a la ciudad para coordinar una misión humanitaria y aprovechó la oportunidad para visitar a su viejo amigo, Fernando. Sin embargo, desde el momento en que conoció a Ana, quedó cautivado por su humildad y sencillez. A diferencia de Fernando, Sebastián no ocultó su admiración por ella y desde su primer encuentro dejó claro que estaba interesado en conocerla mejor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ana. Mientras continuaba con su trabajo en la clínica, Sebastián no perdía oportunidad de acercarse a ella, ofreciéndole su apoyo y compartiendo historias sobre su trabajo humanitario. Había una honestidad y una integridad en Sebastián que Ana encontraba refrescante, especialmente después de las tensiones y manipulaciones a las que se enfrentaba en la mansión. Pero mientras Sebastián la atraía con su bondad y estabilidad, Ana no podía ignorar los sentimientos confusos que Fernando despertaba en ella. Fernando, aunque distante y a menudo hostil, parecía luchar contra algo más profundo, algo que Ana no podía entender del todo. En sus encuentros, Fernando oscilaba entre la frialdad y momentos de inesperada calidez, lo que solo aumentaba la confusión de Ana. Una tarde, mientras Ana y Sebastián paseaban por los jardines de la mansión, él se volvió hacia ella con una expresión seria. «Ana, sé que nos conocemos desde hace poco, pero quiero ser honesto contigo», dijo deteniéndose junto a una fuente. «Desde que llegué aquí, he sentido algo especial entre nosotros. No quiero presionarte, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a apoyarte en lo que decidas hacer, ya sea en la clínica, en las montañas o donde sea que tu corazón te lleve». Ana sintió una calidez en el pecho ante las palabras de Sebastián. Él representaba todo lo que ella siempre había valorado: sinceridad, respeto y un propósito claro en la vida. Sin embargo, sus sentimientos por Fernando, aunque complicados, también eran reales y no podían ser ignorados. «Gracias, Sebastián», respondió Ana con sinceridad. «Tus palabras significan mucho para mí, pero necesito tiempo para pensar. Mi vida ha cambiado tanto en tan poco tiempo que aún estoy tratando de encontrar mi camino». Sebastián asintió comprensivo. «Lo entiendo, Ana. No quiero apresurarte. Solo quiero que sepas que estaré aquí, apoyándote en lo que decidas». Ese mismo día, más tarde, Ana tuvo un encuentro inesperado con Fernando en la clínica. Había estado evitando cruzarse con él desde su última conversación, pero el destino parecía tener otros planes. «Parece que Sebastián te ha caído bien», dijo Fernando entrando en la sala sin previo aviso. Ana levantó la vista y vio a Fernando mirándola con una mezcla de celos y algo más que no podía identificar. «Es un buen hombre», respondió Ana, intentando mantener la compostura. «Ha sido muy amable conmigo». Fernando apretó los labios y se acercó a la mesa donde Ana trabajaba. «¿Y qué piensas de mí?», preguntó, su voz suave pero cargada de emoción contenida. Ana lo miró a los ojos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. No esperaba esa pregunta, ni la intensidad con la que Fernando la miraba. «Creo que eres más complicado de lo que aparentas», respondió finalmente, sin apartar la mirada. Fernando dejó escapar una risa corta, sin alegría. «Eso es un eufemismo», dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. «Pero dime, Ana, ¿realmente crees que alguien como Sebastián puede entenderte? ¿Entender lo que has pasado, lo que quieres lograr?» Ana sintió la urgencia en sus palabras, pero también percibió la inseguridad que se escondía detrás de ellas. «Fernando», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «No soy perfecto, lo sé, pero no quiero que te equivoques conmigo, Ana». Fernando se acercó un poco más, sus ojos fijos en los de ella. «No quiero que te vayas sin saber que me importas más de lo que quiero admitir». Ana sintió una oleada de emociones encontradas. Estaba atrapada entre dos hombres, cada uno con sus propios méritos y defectos,
y su corazón se dividía entre la estabilidad que Sebastián le ofrecía y la intensidad que Fernando representaba. «Fernando, yo necesito tiempo», respondió su voz temblando ligeramente. «No puedo tomar una decisión ahora». Fernando asintió, pero su expresión mostraba que no estaba satisfecho con la respuesta. «Tómate el tiempo que necesites», dijo dando un paso atrás. «Pero recuerda, Ana, algunas oportunidades no esperan para siempre». Y con esas palabras se marchó, dejando a Ana sola con sus pensamientos. Esa noche, Ana se sentó en su habitación, mirando el diario de Rosario, pero incapaz de concentrarse en sus páginas. Sabía que estaba en una encrucijada. Tanto Sebastián como Fernando eran buenos hombres a su manera, pero sus caminos y objetivos en la vida eran muy diferentes. Ana tenía que decidir no solo a quién elegir, sino qué tipo de vida quería para sí misma. Mientras se debatía en su dilema, Ana supo que no podía tomar una decisión apresurada. Necesitaba claridad, necesitaba tiempo y sobre todo necesitaba seguir su corazón, aunque el camino no fuera fácil. Sabía que, en última instancia, debía encontrar su propio camino, uno que honrara el legado de Rosario y la ayudara a convertirse en la mujer que siempre había soñado ser. Pero por ahora, las aguas seguían agitadas, y Ana solo podía esperar que, con el tiempo, las cosas se volvieran más claras. Los días posteriores al intenso encuentro con Fernando dejaron a Ana en un estado de confusión emocional. Sentía que su vida estaba dividida en dos realidades distintas. Por un lado, la clínica y el trabajo que tanto la apasionaba. Por el otro, la mansión Montiel y los complicados sentimientos que la mantenían en constante tensión. La necesidad de escapar de esa dualidad se hacía cada vez más urgente, y fue entonces cuando decidió que debía visitar el refugio en las montañas del que tanto había leído en el diario de Rosario. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar la mansión, Ana se dirigió al despacho de Alejandro para hablar sobre su idea. Aunque sabía que la conversación sería difícil, estaba decidida a seguir adelante con sus planes. Alejandro la recibió con una sonrisa, pero su expresión se tornó más seria cuando Ana le explicó lo que tenía en mente. «Quiero tomarme unos días para explorar las montañas», dijo Ana con firmeza, tratando de ocultar la ansiedad que sentía. «Hay un lugar del que mi madrina Rosario me habló, un refugio que me gustaría encontrar. Creo que es importante para mí, para entender mejor mi legado y el camino que debo seguir». Alejandro la observó en silencio por un momento, evaluando la seriedad en sus palabras. Finalmente, asintió con comprensión. «Entiendo, Ana. Si crees que esto es lo que necesitas hacer, no te lo impediré. Pero ten cuidado», le advirtió con suavidad. «Las montañas pueden ser traicioneras, especialmente para alguien que no las conoce bien. ¿Estás segura de que no prefieres que alguien te acompañe?» Ana sacudió la cabeza con determinación. «Necesito hacerlo sola. Es algo personal, algo que tengo que enfrentar por mí misma». Alejandro respetó su decisión y le ofreció algunos consejos sobre las rutas que podría tomar. Le habló de un camino que serpenteaba por la ladera de la montaña, uno que conocía bien y que la llevaría a un valle apartado donde, según él, había algunas cabañas abandonadas. Aunque no mencionó nada sobre el refugio de Rosario, Ana sintió que estaba en el camino correcto. Con el plan en marcha, Ana comenzó a prepararse en secreto para el viaje. Empacó provisiones, su diario y algunas hierbas que podría necesitar. Sin embargo, su determinación de mantener sus planes en secreto fue puesta a prueba cuando Gabriela, siempre atenta a lo que sucedía en la mansión, comenzó a sospechar que Ana estaba tramando algo. Gabriela, que no había dejado de vigilar a Ana desde su llegada, notó el cambio en su comportamiento. La forma en que Ana evitaba conversaciones largas y se mantenía más reservada llamó la atención de Gabriela, quien decidió confrontarla en el momento oportuno. La noche antes de que Ana planeaba partir, Gabriela apareció en su habitación sin previo aviso. Ana estaba revisando el diario de Rosario una última vez cuando escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con Gabriela, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Parece que estás haciendo preparativos para algo», dijo Gabriela, su tono tan afilado como siempre. Ana mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Solo estoy organizando algunas cosas», respondió, intentando sonar despreocupada.
Gabriela entró en la habitación sin ser invitada, mirando a su alrededor con ojos críticos. ¿Organizando?, repitió, tomando una de las hierbas que Ana había dejado sobre la mesa. ¿O estás planeando huir? Ana se sintió atrapada, pero no dejó que Gabriela viera su miedo. No estoy huyendo de nada, Gabriela, dijo con firmeza. Solo necesito un poco de tiempo para mí misma. He estado trabajando duro y creo que me lo merezco. Gabriela la miró fijamente como si intentara leer su mente. Después de un largo silencio sonrió, pero era una sonrisa carente de calidez. Supongo que tienes razón, dijo finalmente. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando. Solo ten cuidado, Ana. Las montañas pueden ser peligrosas, especialmente para alguien que no sabe lo que está buscando. Las palabras de Gabriela estaban cargadas de una amenaza sutil, pero Ana no dejó que la intimidara. Sabía que Gabriela no la dejaría irse sin intentar complicar las cosas, pero también sabía que no podía permitir que nada ni nadie la detuviera. A la mañana siguiente, antes de que la mansión despertara por completo, Ana se escabulló en silencio. Llevaba una mochila ligera y vestía ropa adecuada para la caminata. Mientras cruzaba el umbral de la puerta principal, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Estaba sola en esta misión, y aunque había dejado atrás a sus enemigos visibles, sabía que aún debía enfrentarse a los desafíos de la naturaleza y a sus propios miedos. El camino hacia las montañas era largo y difícil, pero Ana avanzaba con determinación. El aire fresco de la mañana le dio fuerzas, y a medida que ascendía, las tensiones de la mansión Montiel parecían disiparse como la niebla. El silencio de la naturaleza, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el canto de los pájaros, le proporcionaba una paz que hacía tiempo no sentía. Después de varias horas de caminata, Ana finalmente llegó a un punto alto desde donde podía ver el valle al que Alejandro había hecho referencia. Allí, rodeada de altos pinos y rocas cubiertas de musgo, encontró una pequeña cabaña de madera casi oculta entre los árboles. El lugar estaba en ruinas, pero había algo en él que la hizo sentir que estaba en el lugar correcto. La cabaña era modesta, con una sola habitación y una chimenea de piedra que apenas se sostenía en pie. Sin embargo, a pesar de su apariencia destartalada, Ana sintió una extraña familiaridad, como si las paredes susurraran historias de tiempos pasados. Entró y comenzó a explorar, buscando cualquier pista que pudiera haber quedado de Rosario. Mientras revisaba los rincones polvorientos de la cabaña, encontró un pequeño baúl escondido bajo las tablas del suelo. Con esfuerzo, logró abrirlo, revelando su contenido: frascos antiguos, un libro de recetas medicinales y una carta sellada con cera roja. Ana tomó la carta con manos temblorosas, reconociendo la caligrafía de Rosario en la cubierta. Con el corazón latiendo con fuerza, rompió el sello y comenzó a leer. La carta era una despedida de Rosario, escrita como si hubiera sabido que Ana algún día encontraría este lugar. Rosario hablaba de su orgullo por Ana, por la mujer en la que se había convertido, y le recordaba la importancia de proteger el conocimiento que había heredado. Pero también advertía sobre los peligros que podrían venir, tanto de fuera como de dentro. El poder de la curandería no reside solo en las plantas y los remedios, sino en la conexión con la tierra y con uno mismo, decía la carta. No te dejes llevar por el miedo o la duda. El camino que elijas será difícil, pero siempre encontrarás la fuerza para superarlo dentro de ti. Ana sintió las lágrimas en sus ojos mientras leía las palabras de su madrina. Sabía que este era el cierre de un capítulo en su vida, pero también el comienzo de otro. Con renovada determinación, comenzó a recoger los frascos y el libro de recetas, sabiendo que el conocimiento que contenían era invaluable. Antes de dejar la cabaña, Ana se tomó un momento para mirar a su alrededor, grabando cada detalle en su memoria. Este lugar no era solo un refugio, sino un símbolo del legado de su familia y de la fuerza que había heredado de las mujeres que la precedieron. El regreso a la mansión Montiel fue mucho más rápido que la subida, como si una nueva energía la impulsara hacia adelante. Sabía que al regresar se enfrentaría nuevamente a Gabriela, a Fernando y a las intrigas que había dejado atrás. Pero ahora, con el conocimiento y la claridad que había ganado, se sentía más preparada que nunca para enfrentar los desafíos que le esperaban. Cuando Ana llegó a la mansión, la encontró sumida en una calma inquietante.
Nadie parecía haberse dado cuenta de su ausencia, o al menos nadie había preguntado por ella. Mientras cruzaba el umbral, supo que el verdadero reto estaba por comenzar. El viaje al refugio en las montañas había sido revelador para Ana. La paz y la claridad que había encontrado en aquel lugar aún resonaban en su interior. Pero el regreso a la mansión Montiel la devolvió a una realidad muy diferente. Desde el momento en que cruzó el umbral de la mansión, Ana sintió el peso de las tensiones acumuladas, como si las paredes mismas guardaran los secretos y resentimientos que allí se cocinaban. Esa tarde, al volver de las montañas, Ana esperaba poder retirarse a su habitación para reflexionar sobre lo que había descubierto, pero apenas había entrado en la mansión cuando se encontró con Elena en el vestíbulo. La mujer, siempre impecablemente vestida, la miró con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la desaprobación. «Ana, me alegra verte de regreso», dijo Elena con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estábamos empezando a preocuparnos. ¿Tuviste un paseo agradable?» Ana intentó mantener la calma, aunque la frialdad en la voz de Elena la puso en alerta. «Sí, fue un paseo necesario», respondió Ana con cautela, consciente de que cualquier palabra podría ser utilizada en su contra. Elena asintió lentamente, como si evaluara la respuesta de Ana. «Me alegra que hayas tenido tiempo para ti misma. Aunque debo decir que algunos de nosotros comenzamos a preguntarnos si te habías ido para siempre». Ana notó la insinuación en las palabras de Elena, pero antes de que pudiera responder, Gabriela apareció en la escena, descendiendo las escaleras con su característico aire de superioridad. «Oh, Ana, estás de vuelta», dijo Gabriela. Su tono era tan afilado como siempre. «Nos tenías preocupados. No sabíamos si habías decidido abandonarnos sin despedirte». Ana se obligó a mantener la compostura, aunque sentía cómo la tensión aumentaba en el ambiente. «No me iría sin decir adiós», respondió Ana mirándola directamente a los ojos. «Solo necesitaba un tiempo a solas». Gabriela sonrió con frialdad y se acercó a Ana como un depredador que ronda a su presa. «Me alegra escuchar eso, pero espero que entiendas que en esta casa no es común que la gente se vaya y vuelva cuando lo desea. Todos tenemos nuestras responsabilidades, ¿verdad, tía Elena?» Elena, que seguía observando la interacción, asintió ligeramente. «Así es, Gabriela. Todos tenemos un papel que desempeñar aquí». Luego, dirigiéndose a Ana, añadió: «Ana, sería mejor que descansaras esta noche. Mañana tendremos mucho que hacer». Con esas palabras, ambas mujeres se retiraron, dejándola sola en el vestíbulo, sintiendo que había vuelto a un campo de batalla donde cada movimiento era vigilado y cada palabra podía ser una trampa. Al día siguiente, Ana se dirigió a la clínica con la esperanza de encontrar un respiro en su trabajo, pero al llegar, la atmósfera parecía más tensa de lo habitual. Alejandro estaba revisando unos documentos cuando Ana entró, y aunque la saludó con su habitual amabilidad, ella notó una sombra de preocupación en su rostro. «Ana, me alegra verte de vuelta», dijo Alejandro dejando los papeles a un lado. «Espero que tu viaje haya sido lo que esperabas». «Sí, fue revelador», respondió Ana, sintiendo que algo más estaba en la mente de Alejandro. Antes de que pudiera preguntar, Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión más seria de lo habitual. «Ana, mientras estabas fuera, hubo algunas complicaciones». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Fernando ha estado actuando de manera extraña. Parece que ha habido algunos malentendidos, y me temo que Gabriela ha estado alimentando esos malentendidos». Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que su partida podría haber causado fricciones, pero no imaginaba que las cosas se hubieran complicado tanto. «¿Qué tipo de malentendidos?», preguntó, tratando de mantener la calma. Alejandro suspiró y se pasó una mano por el cabello, un gesto poco común en él, lo que revelaba su preocupación. «Fernando cree que te fuiste porque él te ahuyentó de alguna manera. Gabriela no ha hecho más que alimentar esa idea, sugiriendo que tú estás interesada en Sebastián y que por eso te alejaste. Fernando está confundido y su comportamiento ha sido errático desde que volviste». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Sabía que Fernando tenía sentimientos complicados hacia ella, pero no había anticipado que las cosas pudieran torcerse de esta manera. «Necesito hablar con él», dijo Ana con determinación. «No quiero que esto siga creciendo. Hay demasiadas cosas en juego». Alejandro asintió, pero su expresión se mantuvo grave. «Te apoyo, Ana, pero ten cuidado. Fernando está en un estado muy vulnerable en este momento, y no quiero que nada de esto termine dañándote». Ana agradeció su consejo y se dirigió a buscar a Fernando, sintiendo la urgencia de aclarar las cosas antes de que las manipulaciones de Gabriela se salieran de control. Lo encontró en la sala de estar, mirando por una de las grandes ventanas que daban al jardín. Su postura era tensa, y cuando Ana se acercó, notó las sombras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido bien en días. «Fernando», llamó Ana con suavidad, deteniéndose a unos pasos de él. Fernando no se volvió de inmediato, pero Ana vio cómo sus hombros se tensaban al escuchar su voz. «¿Has vuelto?», dijo finalmente. Su tono era más áspero de lo que Ana recordaba. «Sí, he vuelto», respondió Ana dando un paso más cerca. «Pero parece que han sucedido muchas cosas mientras estuve fuera». Fernando se giró para enfrentarla, y en sus ojos Ana vio una mezcla de emociones. Dolor, confusión y algo más que no podía identificar. «¿Por qué te fuiste, Ana?», preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. «¿Fue por mí? ¿Por algo que hice?». Ana sintió que su corazón se rompía al verlo así. Fernando, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, ahora parecía perdido, atrapado en una red de inseguridades que Gabriela había tejido con maestría. «Fernando, me fui porque necesitaba encontrar respuestas», dijo con sinceridad. «No fue por ti, no fue por nadie más que por mí misma. Pero ahora estoy aquí, y quiero que hablemos, que aclaremos las cosas antes de que se salgan de control». Fernando la miró fijamente durante un largo momento, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Finalmente, asintió, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. «Gabriela me ha estado diciendo cosas sobre ti y Sebastián», confesó bajando la mirada. «No sabía qué pensar. No sabía si tú...». Ana lo interrumpió, colocando una mano en su brazo, en un gesto de consuelo. «Fernando, no escuches lo que Gabriela dice. Ella está tratando de manipularte, de manipularnos a todos. Sebastián es un buen hombre, pero eso no significa que haya algo más entre nosotros». Fernando levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Y nosotros, Ana? ¿Hay algo entre nosotros?». Ana sintió que la pregunta la atravesaba como una flecha. Sus sentimientos hacia Fernando eran complejos, intensos y en muchos sentidos confusos. «Fernando, no sé lo que depara el futuro para nosotros», respondió, su voz suave pero firme. «Pero sé que no quiero que nuestras decisiones estén influenciadas por mentiras y manipulaciones. Si vamos a tener una oportunidad, debe ser por las razones correctas». Fernando asintió lentamente, como si sus palabras comenzaran a calar en él. «Tienes razón», dijo con un suspiro. «Necesito tiempo para aclarar mi mente, para entender lo que realmente quiero». Ana apretó su brazo en un gesto de apoyo. «Tómate el tiempo que necesites, Fernando. No estoy aquí para presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que no dejemos que nadie más decida por nosotros». Fernando asintió nuevamente, y por primera vez en días, Ana vio un destello de la persona que había conocido en él, alguien fuerte, pero también vulnerable. Esa noche, Ana se retiró a su habitación sintiendo que había logrado dar un paso importante, pero también sabiendo que la batalla estaba lejos de haber terminado. Gabriela no se detendría tan fácilmente, y Elena, aunque más sutil, también tenía sus propias reservas. La paz que había encontrado en las montañas ahora parecía un sueño lejano, y Ana se preparaba para enfrentar el caos que la esperaba en la mansión Montiel. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Con la fuerza que había encontrado en sí misma y el apoyo de Alejandro, y quizás incluso de Fernando, Ana estaba decidida a enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. El regreso a la mansión Montiel había sido todo menos tranquilo para Ana. A pesar de su resolución y del conocimiento adquirido en su viaje a las montañas, se encontró de nuevo envuelta en el torbellino de intrigas que Gabriela había desatado.
Mientras intentaba restablecer su rutina en la clínica, sentía que cada paso que daba en la mansión era observado y juzgado. Las tensiones con Fernando no se habían disipado por completo, aunque su conversación había aliviado algunas de las preocupaciones más inmediatas. Aún así, la confusión seguía presente, y Ana sabía que, mientras Gabriela continuara sembrando dudas, no podrían avanzar de verdad. Gabriela, por su parte, no había perdido tiempo. Después de la charla entre Ana y Fernando, redobló sus esfuerzos para desestabilizar la relación entre ellos, consciente de que Fernando aún estaba en una posición vulnerable. Sus comentarios eran más venenosos que nunca, siempre dirigidos a erosionar la confianza que Ana estaba intentando reconstruir. Una tarde, mientras Ana trabajaba en la clínica, Gabriela apareció sin previo aviso. Se apoyó en el marco de la puerta, con esa sonrisa que Ana ya había llegado a asociar con problemas. «¿Trabajando duro, como siempre?», dijo Gabriela, fingiendo un tono de admiración que no engañaba a nadie. Ana levantó la vista, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría ser utilizada en su contra. «Sí, hay mucho que hacer», respondió, intentando mantener la conversación lo más breve posible. Gabriela dio unos pasos hacia el interior de la sala, observando con atención las hierbas y frascos que Ana había dispuesto sobre la mesa. «Es interesante cómo te las arreglas para mantenerte tan ocupada», comentó, recogiendo uno de los frascos y mirándolo a la luz. «Pero me pregunto, ¿te tomas el mismo tiempo para cuidar de tus relaciones personales?». Ana sintió el golpe subyacente en la pregunta, pero decidió no reaccionar. «Mis relaciones personales son importantes, pero este trabajo también lo es», respondió con firmeza. Gabriela dejó el frasco en su lugar y se acercó un poco más a Ana, su tono ahora más bajo y confidencial. «Sabes, Ana, he estado pensando mucho en ti últimamente, en cómo llegaste aquí, en cómo todos parecen haberte acogido». Gabriela hizo una pausa, mirando a Ana con ojos llenos de malicia. «¿Pero te has preguntado alguna vez, cuánto de esto es real? ¿Cuánto tiempo más crees que podrás mantener esta fachada?». Ana sintió cómo la ira comenzaba a arder en su interior, pero se obligó a mantener la calma. «No sé de qué estás hablando, Gabriela», dijo, aunque su tono estaba cargado de advertencia. «No estoy aquí para jugar a ningún juego, solo quiero hacer mi trabajo y ayudar a las personas». Gabriela soltó una risa suave como si encontrara la respuesta de Ana entretenida. «¿Ayudar a las personas?», repitió con sarcasmo. «O tal vez solo estás ayudándote a ti misma». «Todos tenemos nuestras ambiciones, Ana. Y en este lugar, las ambiciones no siempre llevan a buenos lugares». Antes de que Ana pudiera responder, Gabriela dio media vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí una estela de tensión. Ana se quedó en silencio, sintiendo que las palabras de Gabriela la habían afectado más de lo que quería admitir. Sabía que Gabriela intentaba desestabilizarla, pero no podía ignorar la sensación de que había algo de verdad en lo que había dicho. Esa noche, Ana se retiró a su habitación más temprano de lo habitual, sintiendo que necesitaba un tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, apenas había cerrado la puerta cuando escuchó un golpeteo suave. Abrió para encontrarse con Sebastián, quien la miraba con una mezcla de preocupación y determinación. «¿Podemos hablar?», preguntó. Su tono era serio. Ana asintió y lo invitó a entrar, cerrando la puerta detrás de él. «He notado que las cosas no están bien aquí», dijo Sebastián yendo directo al grano. «Gabriela ha estado actuando de manera extraña y he escuchado cosas que me preocupan, especialmente en relación contigo y Fernando». Ana suspiró, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. «Es complicado, Sebastián», respondió sentándose en la silla junto a la mesa. «Gabriela está manipulando a todos y Fernando está atrapado en medio de todo esto». Sebastián se sentó frente a ella, sus ojos llenos de preocupación. «Ana, no quiero que te lastimen. Gabriela es peligrosa y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. No quiero que te quedes atrapada en este juego». Ana miró a Sebastián, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que él solo quería protegerla, pero también sabía que no podía simplemente huir de la situación. «Gracias, Sebastián, pero no puedo irme, no ahora. Hay demasiado en juego», dijo con firmeza.
Necesito encontrar una manera de resolver esto, y de proteger a Fernando también. Sebastián la observó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Lo entiendo, Ana, dijo finalmente, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Estoy aquí para ayudarte, sea lo que decidas hacer. Ana sintió un nudo en la garganta, agradecida por el apoyo de Sebastián. Sabía que él era un hombre de principios, alguien en quien podía confiar, pero también sabía que la situación era más complicada de lo que él podía imaginar. Gracias, Sebastián. Eso significa mucho para mí, respondió, sintiendo que, al menos por un momento, no estaba completamente sola en la batalla que se avecinaba. Sebastián le dedicó una sonrisa reconfortante antes de despedirse, dejándola nuevamente sola con sus pensamientos. Ana se recostó en su cama, mirando el techo mientras reflexionaba sobre las palabras de Gabriela y Sebastián. Sabía que el tiempo se estaba acabando, que pronto tendría que tomar decisiones que cambiarían el curso de su vida y de la de quienes la rodeaban. A la mañana siguiente, la mansión estaba sumida en una calma inquietante, como si todos los habitantes estuvieran esperando a que sucediera algo. Ana se dirigió a la clínica, decidida a concentrarse en su trabajo y mantener la mente clara. Sin embargo, mientras se preparaba para un nuevo día, notó que Fernando no había aparecido. Preocupada, decidió dirigirse a buscarlo. Lo encontró en su habitación, sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en la distancia. Su postura derrotada y la expresión sombría en su rostro rompieron el corazón de Ana. «Fernando, ¿qué sucede?», preguntó, acercándose con cautela. Fernando levantó la mirada, y Ana pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. «Estoy cansado, Ana», dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. «Cansado de todo esto, de las mentiras, de las manipulaciones, de no saber en quién confiar». Ana se sentó a su lado, colocando una mano en su brazo en un gesto de apoyo. «Lo sé, Fernando. Pero no estás solo en esto. Podemos encontrar una manera de salir de esta situación, pero tienes que confiar en mí». Fernando asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo de desesperanza. «¿Y cómo podemos hacer eso? Gabriela no se detendrá hasta destruirnos a todos y yo no sé si tengo la fuerza para enfrentarla». Ana sintió una oleada de compasión por él. Fernando, a pesar de su exterior duro, era vulnerable y estaba herido, atrapado en una red de intrigas que lo estaba desgastando. «No tienes que enfrentarlo solo, Fernando. Estoy aquí contigo y juntos podemos superar esto, pero tienes que creer en ti mismo y en nosotros». Fernando la miró, y por un momento Ana vio un destello de esperanza en sus ojos, pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Carmen, la ama de llaves, con una expresión urgente en su rostro. «Lo siento por interrumpir, señor», dijo dirigiéndose a Fernando. «Pero hay algo que necesita ver en el salón». Fernando asintió, y tanto él como Ana se levantaron y siguieron a Carmen hasta el salón. Al entrar se encontraron con una escena tensa. Gabriela estaba de pie en el centro de la habitación, rodeada por varios miembros del personal de la mansión. En su mano, sostenía un sobre abierto y su expresión era de triunfo. «Parece que alguien ha estado escondiendo cosas», anunció Gabriela, sosteniendo el sobre en alto. «Cosas que podrían cambiarlo todo». Ana sintió que el corazón se le detenía al ver el sobre. Sabía que lo que Gabriela había encontrado podía ser peligroso, pero no sabía qué contenía ni cómo lo había obtenido. «¿Qué es eso, Gabriela?», preguntó Fernando con cautela, su voz tensa. Gabriela sonrió con malicia antes de sacar una hoja de papel del sobre. «Es una carta de nuestra querida Ana. Una carta que nunca se entregó, hasta ahora». Ana sintió que el mundo se le venía encima. No sabía de qué carta hablaba Gabriela, pero estaba segura de que lo que fuera que dijera, Gabriela lo usaría en su contra. «¿Qué dice esa carta, Gabriela?», preguntó Fernando. Su voz era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Gabriela miró a Ana, disfrutando de cada momento de tensión. «Bueno, Fernando, parece que nuestra querida Ana no es tan inocente como quiere hacernos creer». Hizo una pausa dramática antes de leer en voz alta. «Querido Sebastián, no puedo dejar de pensar en ti. Aunque estoy con Fernando, no puedo negar lo que siento por ti». Las palabras de Gabriela cayeron como una bomba en la habitación.
Fernando dio un paso atrás, su rostro reflejando una mezcla de dolor y traición. «Ana», susurró, su voz quebrada por la emoción. «¿Es esto cierto?». Ana sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No sabía cómo ni por qué esa carta existía, pero en ese momento, lo único que importaba era que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Gabriela sonrió triunfante, consciente de que había dado un golpe devastador. «Parece que la verdad finalmente ha salido a la luz», dijo, guardando la carta. «Y ahora todos saben quién es realmente Ana». Ana miró a Fernando, viendo el dolor en sus ojos, y supo que debía actuar rápido si quería salvar lo que quedaba de su relación y de su vida en la mansión Montiel. La revelación de la carta en el salón de la mansión Montiel había dejado a todos en shock. Ana sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies mientras las palabras de Gabriela resonaban en su mente. Fernando, a solo unos pasos de distancia, la miraba con una mezcla de dolor y confusión que le rompió el corazón. Sabía que cada segundo que pasaba en silencio solo empeoraba la situación, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Fernando, yo...», empezó a decir, pero la voz de Gabriela la interrumpió con una frialdad cortante. «¿Qué más tienes que decir, Ana?», preguntó, disfrutando de la escena que había creado. «Todo está claro. No puedes negar lo que dice esa carta». Ana miró a Gabriela, luego a Fernando, y sintió una oleada de determinación. No podía permitir que Gabriela destruyera todo lo que había construido, y mucho menos la confianza que Fernando había comenzado a depositar en ella. «No sé de dónde salió esa carta, pero te aseguro, Fernando, que yo no la escribí», dijo Ana, con una voz firme que sorprendió incluso a Gabriela. Fernando seguía mirándola, como si intentara encontrar la verdad en sus ojos. «¿Cómo explicas entonces que esté firmada por ti?», insistió Gabriela, alzando la carta frente a todos. Ana se adelantó, extendiendo la mano hacia la carta. Gabriela la entregó con una sonrisa satisfecha, convencida de que Ana no tendría forma de salir de esa trampa. Pero cuando Ana tomó la carta y leyó las palabras que supuestamente había escrito, algo no cuadraba. «Esta no es mi letra», dijo Ana con convicción, mirando a Fernando directamente a los ojos. «Y nunca escribiría algo así. Alguien está tratando de hacerme quedar mal y creo que todos sabemos quién es». Gabriela soltó una risa desdeñosa. «Por favor, Ana, todos en esta casa saben que has estado coqueteando con Sebastián desde que llegó. No puedes engañarnos a todos». Antes de que Ana pudiera responder, la puerta del salón se abrió de golpe y Sebastián entró, su expresión llena de preocupación. Al ver la carta en las manos de Ana y la tensa situación, comprendió rápidamente lo que estaba ocurriendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con autoridad caminando hacia Ana. Gabriela alzó la barbilla, preparada para seguir con su plan. «Sebastián, llegas justo a tiempo. Parece que Ana tiene algo que confesar». Sebastián miró a Ana, luego a Fernando, y finalmente a Gabriela. Algo en su expresión cambió, como si se diera cuenta de la manipulación que estaba en juego. «Esa carta no es de Ana», dijo Sebastián con firmeza, mirando a Gabriela. «Alguien la ha falsificado para causar problemas, y no voy a quedarme callado mientras intentan destruir la reputación de una persona inocente». Gabriela se quedó en silencio, sorprendida por la intervención de Sebastián. No esperaba que él tomara partido tan claramente. Fernando dio un paso adelante, mirando a Sebastián y luego a Ana. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó, su voz aún teñida de duda. Sebastián se acercó a Fernando, hablando con una calma que cortaba el aire. «Porque Ana nunca me ha dado ninguna razón para dudar de su integridad, y porque, a diferencia de otros en esta casa, ella siempre ha sido honesta conmigo. Fernando, tienes que decidir a quién vas a creer, a la persona que siempre ha actuado con transparencia o a alguien que claramente está intentando manipular la situación». Ana observó a Fernando, viendo cómo la duda se disipaba lentamente de sus ojos. Finalmente, Fernando asintió, como si hubiera tomado una decisión. «Lo siento, Ana», dijo su voz sincera. «No debería haber dudado de ti». Ana sintió un alivio abrumador al escuchar esas palabras. Aunque la batalla no había terminado, sabía que había ganado esta pequeña victoria. Gabriela, viendo que su plan se desmoronaba,
se dio la vuelta bruscamente y salió del salón sin decir una palabra más, dejando tras de sí una tensión palpable. Sebastián se volvió hacia Ana y Fernando. «Debemos ser más cuidadosos», advirtió. «Gabriela no se detendrá aquí. Está claro que hará lo que sea para separarnos». Fernando asintió, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. «Lo sé», dijo, su voz más fuerte ahora, «pero no dejaré que eso suceda». Ana los miró a ambos, sintiendo una renovada determinación. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que no estaba sola. Juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. Y mientras el día se desvanecía, Ana sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había una esperanza real de superar las sombras que acechaban en la mansión Montiel. El ambiente en la mansión Montiel se había vuelto aún más tenso después de la confrontación con Gabriela. Aunque Fernando y Sebastián ahora confiaban en Ana, sabían que Gabriela no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. La calma que siguió a la confrontación fue solo una pausa antes de la próxima tormenta, y todos lo sabían. Ana, consciente de que debía estar un paso adelante, decidió buscar respuestas. Necesitaba entender por qué Gabriela estaba tan desesperada por destruirla y qué más podía estar planeando. Para ello, decidió hablar con la única persona en la mansión que podría tener la información que necesitaba: Carmen, la ama de llaves. Carmen había estado en la mansión durante muchos años y Ana sabía que, aunque había mostrado lealtad a Gabriela, también parecía tener una conciencia que podía ser influenciada. Así que una tarde, cuando la mansión estaba tranquila, Ana se acercó a la cocina, donde Carmen estaba ocupada con sus tareas. «Carmen, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Ana, tratando de sonar casual. Carmen levantó la vista, sorprendida por la visita de Ana, pero asintió. «Claro, Ana. ¿Qué necesitas?». Ana se acercó y bajó la voz, consciente de que no quería que nadie más escuchara. «Sé que has visto muchas cosas en esta casa, Carmen, y también sé que Gabriela ha contado contigo en más de una ocasión. No estoy aquí para acusarte de nada, pero necesito tu ayuda». Carmen la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y precaución. «¿Ayuda? ¿En qué podría ayudarte yo?». Ana tomó aire antes de continuar. «Necesito saber qué es lo que realmente está pasando. Gabriela está dispuesta a hacer cualquier cosa para sacarme de la mansión, pero no entiendo por qué. Tú has estado aquí mucho tiempo y debes saber más de lo que dejas ver. Por favor, Carmen, si hay algo que puedas decirme, ahora es el momento». Carmen se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus opciones. Finalmente, dejó lo que estaba haciendo y se sentó en una de las sillas de la cocina, haciendo un gesto para que Ana hiciera lo mismo. «Ana, no es fácil para mí decir esto», comenzó. Su voz era baja y temblorosa. «He trabajado para esta familia durante muchos años y he visto más de lo que me gustaría. Gabriela no siempre ha sido así, pero la vida la ha endurecido. Después de la muerte de sus padres, ella cambió. Elena la crió, pero con una mano firme, casi cruel. Gabriela aprendió a manipular para sobrevivir y ahora cree que la única manera de mantener su posición es eliminando cualquier amenaza». Ana asintió, sintiendo que se acercaba a la verdad. «¿Y qué soy yo para ella?», preguntó Ana. «¿Por qué soy una amenaza?». Carmen suspiró y miró a su alrededor antes de continuar. «Tú eres diferente, Ana. Eres todo lo que Gabriela no puede ser, honesta, humilde, genuina, y eso la asusta. Gabriela ve en ti a alguien que podría ganarse el afecto y la confianza de los demás, algo que ella solo ha podido conseguir a través de mentiras y manipulación. Por eso está tan decidida a destruirte». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Todo tenía sentido ahora. Gabriela no solo la veía como una amenaza, sino como un espejo que reflejaba todo lo que ella no era. «Carmen, necesito que me ayudes a detenerla», dijo Ana con urgencia. «No podemos dejar que siga haciendo daño. Si sabes algo más, algo que pueda ayudarnos, por favor, dímelo». Carmen dudó por un momento, pero luego asintió con determinación.
Hay algo que sé, algo que Gabriela ha estado ocultando. Tiene documentos, cartas que podrían exponer sus verdaderas intenciones. Los guarda en un compartimiento secreto en su habitación. Si pudieras conseguir esos documentos, tendrías la prueba que necesitas para detenerla. Ana sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Gracias, Carmen. Haré lo que sea necesario para conseguir esos documentos. Carmen asintió, aunque su expresión reflejaba preocupación. Ten cuidado, Ana. Gabriela no se detendrá ante nada. Si descubre lo que estás haciendo, no sé cómo reaccionará. Ana se levantó y tomó la mano de Carmen en señal de agradecimiento. Lo sé, pero no tengo otra opción. Gracias por confiar en mí, Carmen. Esto significa mucho. Carmen le devolvió un apretón de manos antes de soltarla. Cuídate, Ana, y que Dios te acompañe. Esa noche, Ana se preparó para lo que sabía que sería una tarea peligrosa. Si lograba conseguir esos documentos, tendría en sus manos la clave para exponer a Gabriela y liberar a la mansión Montiel de sus manipulaciones. Pero también sabía que el riesgo era alto y que si fallaba, podría perderlo todo. Con el corazón acelerado y la determinación firme, Ana se dirigió hacia la habitación de Gabriela, consciente de que la batalla final estaba a punto de comenzar. Esa noche, la mansión Montiel estaba sumida en un silencio inquietante. Todos parecían haberse retirado temprano a sus habitaciones, dejando los pasillos oscuros y vacíos. Ana, con el corazón latiendo a toda velocidad, se movía con cuidado, asegurándose de no hacer ningún ruido que pudiera delatar sus intenciones. Sabía que Gabriela tenía el hábito de salir de su habitación durante la noche para dar un paseo por los jardines antes de dormir. Era una rutina que Ana había observado con atención en las últimas semanas y ahora planeaba aprovechar ese momento de soledad para actuar. Esperó en la penumbra cerca de la habitación de Gabriela, contando los segundos hasta que escuchó el sonido de la puerta abriéndose. A través de la rendija, vio a Gabriela salir al pasillo, envuelta en una bata de seda, y desaparecer por las escaleras que conducían al jardín. Ana sabía que tenía poco tiempo antes de que regresara. Con una respiración profunda para calmar sus nervios, Ana se acercó a la puerta de la habitación de Gabriela. Con manos temblorosas, giró el pomo y entró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. La habitación estaba decorada con un lujo discreto, pero Ana no tenía tiempo para fijarse en los detalles. Se dirigió directamente al tocador, donde Carmen le había dicho que se encontraba el compartimiento secreto. Después de unos momentos de búsqueda desesperada, sus dedos encontraron un pequeño mecanismo oculto en el lateral del mueble. Con un suave clic, un compartimiento se abrió, revelando un montón de documentos y cartas. Ana sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que había encontrado lo que necesitaba, pero también era consciente de que el tiempo corría en su contra. Con rapidez comenzó a revisar los documentos, buscando algo que pudiera incriminar a Gabriela. Las primeras páginas no revelaron nada significativo, pero luego encontró una carta que la hizo detenerse en seco. Era una correspondencia entre Gabriela y un abogado, discutiendo la posibilidad de modificar el testamento de Alejandro para excluir a Fernando de la herencia. Además, había otras cartas que sugerían que Gabriela había estado manipulando a varios miembros de la familia durante años, jugando con sus emociones para asegurar su posición. Ana sabía que esto era suficiente para exponer a Gabriela y detener su juego. Guardó las cartas en el bolsillo de su abrigo, cerró el compartimiento y se dispuso a salir de la habitación. Pero justo cuando se giraba para dirigirse a la puerta, escuchó un ruido que hizo que su corazón se detuviera. La puerta se abrió lentamente, y Gabriela apareció en el umbral, sus ojos llameando de furia al ver a Ana con los documentos en la mano. «¿Qué crees que estás haciendo?», dijo Gabriela, su voz baja pero cargada de veneno. Ana sintió el pánico apoderarse de ella, pero se obligó a mantenerse firme. «Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo», respondió con una calma que no sentía. «Estoy exponiendo la verdad, Gabriela. Ya no puedes seguir manipulando a todos en esta casa». Gabriela avanzó hacia Ana, sus manos temblando de rabia. «No sabes con quién estás jugando, Ana». Su voz se volvió más aguda. «Dame esos documentos ahora mismo». Pero Ana no se movió. «No, Gabriela, esto se acaba aquí». En un movimiento rápido, Gabriela intentó arrebatarle los documentos de las manos, pero Ana estaba preparada.
Dio un paso atrás, sosteniéndolos con firmeza. «¡Basta!», gritó Ana, con una fuerza que sorprendió a ambas. «No voy a dejar que sigas haciendo daño. Alejandro y Fernando merecen saber lo que has estado haciendo». Gabriela, con los ojos llenos de odio, se quedó inmóvil por un momento, respirando con dificultad. Sabía que su juego estaba llegando a su fin, y la desesperación comenzó a apoderarse de ella. «Esto no ha terminado, Ana», dijo en un susurro amenazante. «No dejaré que destruyas todo lo que he construido». Ana, aún temblando por la confrontación, se dirigió hacia la puerta. «Ya lo has hecho tú misma, Gabriela», respondió con firmeza antes de salir de la habitación. Con los documentos en la mano y la determinación en su corazón, Ana sabía que el próximo paso sería el más difícil, pero también el más importante. La verdad debía salir a la luz, y estaba lista para enfrentarse a lo que viniera después. Ana salió de la habitación de Gabriela con el corazón latiendo frenéticamente. Sabía que no había tiempo que perder. Mientras avanzaba por los pasillos oscuros de la mansión Montiel, sus pensamientos estaban centrados en un solo objetivo: llevar los documentos a Alejandro y Fernando antes de que Gabriela pudiera reaccionar. Se dirigió primero al despacho de Alejandro, sabiendo que él sería el más receptivo a lo que estaba a punto de revelar. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, y al empujarla suavemente, vio a Alejandro sentado detrás de su escritorio, con una expresión de preocupación en su rostro. Al verla, su mirada se suavizó ligeramente, pero el peso de la situación seguía presente. «Ana, ¿qué sucede?», preguntó, notando su agitación. Ana entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí, asegurándose de que no hubiera testigos indeseados. «Alejandro, he encontrado algo que necesitas ver», dijo, sacando los documentos de su abrigo y extendiéndolos hacia él. Alejandro tomó los papeles con curiosidad, pero a medida que leía, su expresión cambió de confusión a shock y finalmente a una ira contenida. «Esto es imperdonable», murmuró pasando las páginas rápidamente. «No puedo creer que Gabriela haya llegado tan lejos». Ana asintió, sintiendo la tensión en el aire. «Ella ha estado manipulando a todos, incluso a ti, Alejandro. No solo ha intentado cambiar el testamento para excluir a Fernando, sino que también ha jugado con los sentimientos de todos en esta casa para asegurarse de que mantuviera el control». Alejandro dejó caer los papeles sobre el escritorio, su mirada fija en la nada mientras procesaba lo que acababa de descubrir. «Esto tiene que detenerse ahora mismo», dijo con firmeza. «Gabriela debe enfrentar las consecuencias de sus acciones». Ana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que enfrentar a Gabriela no sería fácil, pero era necesario. «¿Y Fernando?», preguntó Ana, preocupada por cómo él tomaría todo esto. Alejandro suspiró y se levantó, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «Fernando necesita saber la verdad. Voy a llamarlo aquí ahora mismo. Es hora de que esto termine». Mientras Alejandro se dirigía a buscar a Fernando, Ana se quedó en el despacho, mirando los documentos que estaban ahora sobre la mesa. Sabía que estos papeles cambiarían todo en la mansión Montiel, pero también sabía que no había vuelta atrás. Había hecho lo correcto, y ahora solo quedaba enfrentarse a las consecuencias. Unos minutos después, Alejandro regresó con Fernando, quien entró en el despacho con una expresión de confusión y preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó Fernando, mirando a Ana y luego a su padre. Alejandro señaló los documentos sobre la mesa. «Fernando, hay algo que necesitas ver. Ana ha descubierto pruebas de que Gabriela ha estado manipulándonos a todos y que ha intentado modificar mi testamento para dejarte fuera». Fernando, sorprendido, tomó los papeles y comenzó a leer. A medida que comprendía la magnitud de las acciones de Gabriela, su expresión pasó de incredulidad a rabia. «No puedo creer que haya hecho esto», murmuró, su voz temblando de indignación. Ana se acercó a él colocando una mano en su brazo en un gesto de apoyo. «Fernando, sé que esto es difícil, pero necesitamos actuar ahora. Gabriela no puede seguir causando daño en esta familia». Fernando asintió, su mirada firme y decidida. «Tienes razón, Ana. Esto debe terminar aquí y ahora.
Con una resolución compartida, Alejandro, Fernando y Ana se dirigieron al salón principal donde sabían que encontrarían a Gabriela. Al entrar, la encontraron de pie, aparentemente esperando su llegada, con una expresión desafiante en su rostro. «¿Así que has decidido traer a todos tus aliados, Ana?», dijo Gabriela con sarcasmo, mirando a los tres con desprecio. «¿Qué piensas hacer ahora?». Alejandro dio un paso adelante sosteniendo los documentos en alto. «Gabriela, hemos encontrado tus cartas, tus planes para modificar el testamento y para manipularnos a todos. Ya no tienes poder sobre esta familia. Tu juego ha terminado». Gabriela intentó mantener la compostura, pero Ana pudo ver cómo el pánico comenzaba a asomarse en sus ojos. «¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?», respondió su voz más débil ahora. «He sido parte de esta familia durante años. No puedes simplemente echarme como si fuera nada». Fernando, con una mirada de profunda decepción, se acercó a Gabriela. «No se trata de echarte, Gabriela. Se trata de detener el daño que has causado. No puedo creer que hayas hecho esto, pero es hora de que asumas las consecuencias de tus acciones». Gabriela, al darse cuenta de que estaba acorralada, bajó la mirada, sin decir una palabra más. Alejandro, con una voz firme, dio la orden final. «Gabriela, te pediré que te vayas de esta casa. Ya no eres bienvenida aquí. Y asegúrate de que nunca más intentes manipularnos o acercarte a esta familia». Gabriela levantó la mirada, sus ojos llenos de resentimiento y derrota. Sin decir nada más, se giró y salió del salón, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión, pero también de alivio. Ana, Fernando y Alejandro se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Sabían que, aunque la batalla contra Gabriela había terminado, las cicatrices de sus manipulaciones permanecerían. Pero en ese momento, mientras veían la puerta cerrarse detrás de Gabriela, sintieron que un nuevo capítulo estaba comenzando en la mansión Montiel. Uno que podrían escribir juntos, sin el peso de las mentiras y las intrigas que habían plagado sus vidas durante tanto tiempo. El amanecer trajo consigo una sensación de renovación a la mansión Montiel. Después de la tormentosa noche anterior, donde la verdad finalmente salió a la luz y Gabriela fue expulsada de la casa, un aire de paz comenzó a asentarse en los pasillos y jardines. Ana se despertó sintiendo una calma que no había experimentado desde que llegó a la mansión. Sabía que, aunque aún quedaban heridas por sanar, las sombras que habían plagado su estancia allí habían sido despejadas. Esa mañana, Ana decidió dar un paseo por los jardines. El sol brillaba entre las hojas de los árboles y el aroma de las flores llenaba el aire. Era como si la naturaleza misma estuviera celebrando el nuevo comienzo que todos esperaban. Mientras caminaba, Ana se encontró con Alejandro, quien estaba de pie junto a una fuente, mirando el agua con una expresión de contemplación. Al verla le sonrió y la invitó a acercarse. «Ana, gracias por todo lo que has hecho», dijo con sinceridad, «no solo por descubrir la verdad, sino por tener el coraje de enfrentarla. Has salvado a esta familia de seguir envenenada por las mentiras de Gabriela». Ana sintió una calidez en su corazón al escuchar esas palabras. Durante tanto tiempo había luchado por encontrar su lugar, y ahora, al fin, sentía que había cumplido con su propósito. «No podría haberlo hecho sin tu apoyo, Alejandro», respondió mirándolo con gratitud. «Este lugar, esta familia, significa mucho para mí. Y no podía quedarme de brazos cruzados mientras algo tan valioso estaba en peligro». Alejandro asintió, comprendiendo el peso de lo que Ana había dicho. «Siempre serás bienvenida aquí, Ana. No solo como una trabajadora, sino como parte de esta familia. La mansión Montiel es tu hogar si decides que así sea». Las palabras de Alejandro tocaron profundamente a Ana. Durante mucho tiempo había estado buscando un lugar al que pertenecer, y ahora por fin lo había encontrado. Sin embargo, sabía que aún había un camino que debía recorrer. «Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí. Pero hay algo más que debo hacer antes de decidir», dijo Ana con una sonrisa suave. «Debo regresar a las montañas, al refugio que encontré, y establecer el centro de curación que Rosario siempre quiso. Es mi manera de honrar su legado y el de todas las mujeres de mi familia». Alejandro sonrió con orgullo, reconociendo la fuerza y la determinación en Ana.
Lo entiendo, Ana. Y sé que harás un trabajo increíble allí. Siempre tendrás nuestro apoyo en lo que decidas hacer. Después de despedirse de Alejandro, Ana continuó su paseo, pensando en los próximos pasos que tomaría. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora, por primera vez, lo enfrentaba con una certeza renovada. Al acercarse a la entrada principal de la mansión, vio a Fernando esperándola. Su postura era relajada, pero había una intensidad en su mirada que captó de inmediato su atención. Ana se acercó con cautela, preguntándose qué sería lo que Fernando tenía en mente. «¿Fernando, todo bien?», preguntó buscando señales en su expresión. Fernando asintió, sonriendo de una manera que ella no había visto en mucho tiempo. «Sí, Ana, todo está bien. Mejor que bien, en realidad». Tomó una respiración profunda antes de continuar. «Quería agradecerte por todo. Por ser honesta, por enfrentar a Gabriela y por estar aquí cuando más te necesitábamos». Ana sintió que su corazón se aceleraba al escuchar sus palabras. Había pasado por tanto con Fernando, y ahora, finalmente, parecía haber un entendimiento entre ellos que no estaba nublado por dudas ni manipulaciones. «Fernando, comenzó Ana, pero él la interrumpió suavemente. «Ana, sé que tienes tus propios sueños y planes, y no quiero interponerme en ellos. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Ya sea que decidas quedarte en la mansión o dirigirse a las montañas para establecer el centro de curación, tienes mi apoyo incondicional». Las palabras de Fernando llenaron a Ana de una profunda emoción. Sabía que, por fin, había encontrado en él a alguien que la entendía y la valoraba por quien realmente era. «Gracias, Fernando», respondió, su voz suave pero llena de emoción. «Eso significa más de lo que puedes imaginar. Y aunque sé que nuestros caminos podrían llevarnos por diferentes direcciones, siempre llevaré tu apoyo en mi corazón». Fernando asintió, comprendiendo que Ana debía seguir su propio camino. Sabía que, aunque sus sentimientos por ella eran profundos, lo más importante era su felicidad y realización personal. «Entonces es un hasta luego, no un adiós», dijo con una sonrisa. Ana sonrió también, sintiendo que finalmente había alcanzado la paz que tanto había buscado. «Sí, un hasta luego». Con esas palabras, Ana supo que su tiempo en la mansión Montiel había llegado a su fin, al menos por ahora. Sabía que siempre tendría un lugar al que regresar, pero también sabía que el siguiente capítulo de su vida la llamaba. Días después, con su mochila al hombro y el corazón lleno de esperanza, Ana dejó la mansión Montiel. Mientras se dirigía a las montañas, sintió que cada paso la acercaba más a su verdadero destino. Tenía un legado que honrar, un centro de curación que establecer y una vida llena de promesas por delante. El camino sería desafiante, pero Ana ya no temía a lo desconocido. Había enfrentado intrigas, superado obstáculos y, lo más importante, había encontrado su fuerza interior. Sabía que, con cada nuevo día, tendría la oportunidad de seguir creciendo, aprendiendo y ayudando a los demás, tal como Rosario había soñado. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, Ana caminó hacia su nuevo futuro, segura de que lo mejor estaba por venir. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narrativas. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de intrigas, emociones y descubrimientos. Nos vemos en la próxima aventura. Cuídate y sigue soñando en grande.